enfermedad luxante de cadera. Vamos a ver también pivot, pie plano y alumbrado. Por favor, no conversen. Si desean conversar, pueden salir. Ya tienen su asistencia, ¿ya? Si quieren, duérmanse, pero no conversen porque me interrumpen, me distraen. ¿O algo tienen que decir? ¿Algo? Esta es una enfermedad muy importante porque las secuelas dejan grandes limitaciones a la persona. Hay repercusiones sociales, económicas, personales, laborales. Inicialmente se decía luxación congénita de cadera o displasia de cadera, pero esta entidad incluye displasia, luxación y subluxación, y el término mejor aceptado ahora es enfermedad luxante de cadera, porque antes se decía displasia del desarrollo de la cadera, porque cuando ustedes escuchen displasia de cadera o luxación de cadera, tal vez se refieren a esta entidad que es enfermedad luxante de cadera. Abarca una serie de situaciones, desde lo más leve hasta lo más grave, que es la cabeza afuera del acetábulo, ¿no? Y la limitación también está con una amplia variedad, incluso no se nota o no nota la armadura, y otras que sí se nota desde muy temprana edad, ¿no? Les decía pues que tiene repercusiones porque mientras más tiempo se deja sin tratar, se van estableciendo secuelas irreversibles, ya no queda igual la cadera. Dale. Produce otras alteraciones en el mismo miembro, en la rodilla y en la cadera del lado opuesto. Produce genovalgo, por la manera de caminar correcta. El conocimiento de esta entidad no va a hacer que haya menos casos que nazcan con menos, sino van a seguir naciendo con el mismo porcentaje, sino que va a hacer que se pueda detectar y tratar en forma efectiva y oportunamente, ¿no? Se presentan de 1 a 2 por cada 1000 nacidos vivos, predominantemente en sexo femenino. Hay mayor incidencia en raza blanca y menor en chinos y africanos. Puede estar asociada a otras enfermedades como síndrome de Down, espina bífida oculta, pivot y otras enfermedades. 50% es bilateral y curiosamente un poco más en el lado izquierdo. De los que podemos ver en los hospitales que se operan de prótesis total de cadera, el 15 al 18% de esas artroplasías que se hacen son por esta entidad, son por pacientes que no se detectaron a tiempo, que evolucionaron mal. Hay concordancia en 40% en gemelos, ¿no? Si un gemelo tiene, en 40% el otro también lo tendrá. Si yo voy a nacer y mi padre tuvo y mi hermano mayor también, yo tengo el 36% de probabilidad. Y si tengo solo un hermano, es 12% de riesgo, ¿no? También intervienen aquí otros factores como algunas costumbres que tienen algunos pueblos. A los recién nacidos los amarran, los envuelven con los dos miembros así, ¿no? Si por ahí hubo una displasia, la cadera de esa forma no se corrige o puede incluso terminar de luxarse si está subluxado, ¿no? Por el contrario, la incidencia es menor cuando hay algunas costumbres, como en nuestra población andina, en que llevan a sus hijitos a horcajadas, y lo llevan cargado aquí en la espalda, ¿no? Lo amarran, las señoras lo amarran, se llama pañolón lo que usan, ¿no? Lo amarran y así se van a trabajar al campo, ¿no? Entonces el niño está con las piernas abiertitas. Y eso es justamente lo que se hace en el tratamiento no quirúrgico, como en otras latitudes en las que llevan de otra manera, pero igual con los miembros en ejecución. Lo que está acá y otro acá, como ven acá. ¿Sí? Así es más o menos, eso no es el Perú, pero en otras latitudes también tienen la misma costumbre.
de llevar a sus niños a trabajar, la mamá lo lleva cargado. Y se ha observado que en esas poblaciones la incidencia es menor que las generales, ¿no? Aquí vemos la irrigación de la cadera del cuello, que son ramas de la femoral. Hay ramas anteriores, posteriores, y conforman una red alrededor de la cadera. Son pues las arterias circunflejas interno y externo con sus ramas y conforman un anillo arterial. En el niño es muy importante la arteria del ligamento redondo. En el adulto no, en el niño sí significa un gran porcentaje de la perfusión sanguínea que da a la cabeza y al cuello. ¿Qué es esta enfermedad? Se define como el desplazamiento de la cabeza femoral fuera del acetábulo y que puede ocurrir al nacer o poco después. Por eso se dice que su comportamiento es dinámico. Después vamos a ver por ahí un término que es la aparición tardía, se nace normal. Entonces decíamos que esta entidad incluye a la luxación, la subluxación y la displasia. ¿Qué es displasia? Plasia es... ¿Qué es plasia? ¿Y qué es dis? Alteración, ¿no? Crecimiento anormal. Displasia. Displasia, se aplica este término a varios tejidos, ¿no? Displasia uterina, tiene que ver con el Papa Nicolau, ¿no? Hay dos tipos, la típica y la más frecuente, que por lo general aparece después del nacimiento, y la teratológica, que se debe a rasgos más difíciles de tratar, más profundos, que se esboza ya antes del parto, y al nacer ya tiene ciertas alteraciones que hacen un poco más difícil el tratamiento, ¿no? Que puede estar asociada a otras entidades, como les decía, hay de tipo neuromuscular y cromosómica, ¿no? Hay factores de riesgo que aumentan la probabilidad de enfermedad luxante de cadera, y son la presentación podálica, el hecho de ser el producto femenino, de ser el primer embarazo, o si es embarazo múltiple, si es oligodramios, si hay antecedentes familiares, como los que hemos mencionado, si la abducción es limitada, o sea, que el niño no puede abrir bien las piernas, eso puede estar en relación a una enfermedad luxante. La macrosomía, y si al niño se le encuentra los signos de ortolamio barro positivo, la estrechez pélvica, algunas malformaciones, la etiología no está bien determinada, se habla así de factores inestabilizantes, que son los que hacen que la cadera sea inestable, y de factores desencadenantes, que son más bien maniobras o de cuestiones mecánicas que hacen que la inestable se luxe. Dentro de los factores inestabilizantes hay factores congénitos que hemos mencionado, hormonales. Se menciona que la placenta produce una hormona que muy cerca del parto, su función es relajar los ligamentos de la madre para que el canal del parto tenga más accesibilidad que salga el producto, ¿no? Entonces, los ligamentos que unen el pubis, por ejemplo, se relajan para que se abra el pubis. Todos los ligamentos acuiliacos. Pero esta misma hormona también puede hacer efecto en el feto, ¿no? En el producto. Entonces, sus ligamentos también se van a relajar, se van a hacer propensos. Y si ha habido alguna cuestión, alguna situación mecánica, oligodramios, en una posición anómala, es más fácil que se salga, ¿no? Con la relajación de la hormona que tiene este efecto se llama relaxina. Y tal vez algunos profesores que van a ser ginecólogos van a tener alguna vez en una paciente parturienta postparto un dolor en el pubis, que incluso va a hacer que pidan consulta traumatológica. Hay postparto por esta situación que produce mucho dolor, pero ahí no hay nada que hacer, porque es analgésico, y como va a la lactancia no se puede dar cualquier droga.
Bueno, los mecánicos que hemos mencionado, parto podálico, macrosomía, embarazo múltiple, y la displasia acetabular, es decir, que haya una anormalidad ya en el acetábulo. Los factores desencadenantes son maniobras que hacen que se luxe la cadera ya algo alterada, ¿no? El diagnóstico debe hacerse en el recién nacido, lo más precoz posible, pero hasta los 6 meses se puede decir que es un buen pronóstico, que se puede revertir y se puede evitar secuelas. Al examen clínico, pues existen ahora ya las maniobras de Ortolan y Barlow, que son las que demuestran si una cadera es inestable. Y aquí sí hay que detenernos un poquito para establecer un problema con una pregunta, pero en la base estaba muy bien dicha en clase. Una cadera puede nacer, puede aparecer en una radiografía normal. El acetábulo, el freno, la cabeza, todo está en su lugar. Pero si hacen la maniobra, se sale, esa es una cadera inestable. Normalmente no debe salirse con la maniobra de Barlow y Ortolan. Entonces puede haber una cadera normal o no displásica, pero que es inestable. Lo contrario, puede haber una cadera con el acetábulo anormal, con el ángulo aumentado, es displásico, chica la cadera, pero hacen la maniobra y no se sale, no se luxa. Esa es una cadera displásica estable. ¿Entendieron? Y claro, también hay una cadera displásica que se sale, pues, ¿no? O sea, displásica, luxable, el hecho de que se salga ya la hace inestable, ¿no? O sea, la inestabilidad es que se luxa la cadera, se sale. ¿Sí entendieron, no? ¿Alguna pregunta de esto? Es importante que entiendan lo que he dicho, porque si viene una pregunta, al profesor pregunta. Y hay caderas que nacen normal y después se luchan, pues, porque tienen un problema de parte blanda, ¿no? De ligamentos, que hace que se luce a la maniobra después o con movimiento. Por eso es que se llama una aparición tardía de la luxación. Y las dos maniobras son la de Barlow y la de Ortolan. Aquí ven, no sé si lo ven bien. Los de atrás ven bien. Tienen que entender esto también. Barlow, Ortolan. Barlow se hace flexionando la rodilla y aduciendo. O sea, se junta la rodilla. Ahí se sale la cadera que es inestable, se luxa. Si se sale, es inestable. Si no se sale, es estable. Si es normal, tampoco se va a salir. Está claro, ¿no? No van a decir, no, pero he dicho que la normal también se puede usar. No, la normal no se usa, pues no. La de apariencia normal, pero si se luxa es porque es una cadera inestable. Y la otra maniobra al revés es la de Ortolan, que es la que hace que reduzca, que se mete. Entonces la de Barlow se flexiona y se aduce, ¿no? Y la de Ortolan se reduce y se extiende. Ahí entra y suena y se palpa y vibra y se ve. La de Ortolan se hace en secuencia, primero una después la otra. Se dobla y ¡pum!, se sale. Después se hace lo contrario, se reduce y se estira la rodilla y ahí entra. Si el acetábulo está extendido, Barlow se dobla la rodilla y se aduce, ¿no? Se junta con la otra rodilla ¡pum!, y se sale para atrás, ¿no? Ese es Barlow. Y la maniobra seguida se hace generalmente seguida. Se puede abrir y se estira y ahí entra y suena, se ve, salta, vibra, se ve y se escucha. Por eso se dice que es audible, palpable y visible la maniobra de Ortolan.
¿Vale? Esa es la del Polanyi. Ven que está abriendo las rodillas. En la anterior junta las rodillas, con la rodilla doblada. Aquí abduce y estira. Ahí entra. Sí. A ver, dale a ver si sale. Y esta es otra manera de hacer el signo. Hemos hecho el ensayo, ¿no? Ahí está. Aquí señala el pliegue inguinal, que también hay en el muslo. Observen la salida, ¿ven? ¿Ven cómo salta? Aquí es visible, ¿no? El doctor que hace eso está palpando y oyendo lo que están ahí. ¿Vieron, no? Ponlo de nuevo. Sin embargo, algunos colegas dicen que esto no se debe hacer en forma repetitiva, porque están más a la casa. Y no debe, pues ya está suficiente, ¿no? ¿Se ven que salta? ¿Lo ven, no? Se sale y entra, se sale y entra. Esa es una cadera inestable, pues, ¿no? Ya. Vean. El diagnóstico, recién nacido ya hemos mencionado, ¿no? Las maniobras. Un poquito más grande, ya de 6 a 18 meses, podemos encontrar limitación en la deducción, que no puede abrir bien los miembros, ¿no? La asimetría de pliegues, que puede ser pliegue glúteo, muslo o inguinal. Comienzan a caminar y se demoran al inicio de la marcha, el inicio de marcha tardío, y si caminan, marchan como patitos, el lado que falla, ¿no? Trendelenburg y el signo de Galeazzi. El Galeazzi es un acortamiento aparente en una cadera luxada. Si una cadera luxada está ascendida acá, ¿no? Y la rodilla está una más alta que la otra. Entonces, ahí ven ustedes el fémur. El fémur debería estar desde acá, ¿no? Pero está acá abajo. Está luxado. Entonces, a la hora que dobla las rodillas va a estar una más alta que la otra. Más o menos así como mis dedos. Háganse sus dedos así, porque los dos pies juntos, ¿no? Los dos pies juntos y las rodillas flexionadas van a ver esto. Ese es el signo de Galeazzi. Si estuviera normal se van a ver iguales, ¿no? Las dos rodillas en una altura, ¿no? Ese es Galeazzi positivo. La simetría de pliegues, que es un signo, no es patognomónico, que quiere decir hay caderas normales, completamente normales, y tienen asimetría de pliegue. O sea, no, es una sospecha, además. Se debe sospechar, no es pliegue, pero no es una acusación, una displasia, no, puede ser normal. Véanle. Entonces hemos dicho que la displasia acetabular puede existir con o sin inestabilidad de caderas, ¿no? Si lo entendieron ahora, que lo hemos repetido, ¿no? Si no, pregunten, ¿no? ¿Cómo es eso de inestable? Displasia acetabular puede o no existir con inestabilidad. O sea, una displasia acetabular puede ser estable. No es estable, es estable, pero es displásico. Entonces, si decimos displásico es que tiene Barlow positivo, porque se sale, ¿no? Ahí está la de Barlow, ¿no? Terminando la de Barlow. Aquí terminando la de Barlow se luxa. Dale. Y bueno, en el estudio de la enfermedad luxante se emplean dos radiografías, que es una la radiografía de pelvis ósea, y en la que se van a ver los ángulos acetabulares, que es más o menos de 26 a 28 grados. Si tiene más de 25 ya definitivamente es una cavidad displásica, muy parada, mucho ángulo. Y el centro borde, que es un ángulo también. El ángulo centro borde es un ángulo, el ángulo tiene dos líneas, ¿no? Dos líneas, ¿no? ¿Cómo se llaman los del ángulo? Cateto, línea. Una es del centro de la cabeza hacia arriba, pero perpendicular a una línea horizontal. Esa es una línea. Y la otra línea es del mismo centro y pasa por el borde externo del acetábulo. Ese es el ángulo, ¿cómo se llama? Centro borde. Si la cabeza está afuera, la segunda línea va a estar
negativa, invertida, ¿no? O si está algo fuera, va a estar disminuido el ángulo. ¿Sí lo entienden? Después lo vamos a repetir, el ángulo centro-borde. ¿Y para qué sirve esto? Sirve para ver los ángulos, sirve para ver el centro de osificación que aparece entre 4 o 7 meses de edad. Pero en esta radiografía se traza una línea horizontal que se llama la línea de Hilgenreiner, que pasa por el borde interno. ¿Lo ven los de atrás? Esta línea horizontal que pasa por, rozando la parte más interna e inferior de los acetábulos, de los dos, ¿no? Y otra línea perpendicular a esta, en cada lado, que pasa por la parte más externa de cada cadera. ¿Sí lo ven, no? Al cruzarse una horizontal con una vertical, se forman 4 cuadrantes en cada cadera. ¿Sí? ¿Y para qué sirve? Sirve para ver la ubicación del cartílago de crecimiento. ¿De dónde debe estar? En el cuadrante ínfero interno de cada cadera. Sirve también para ver comparativamente si hay una simetría. Este es más chico, este cartílago es más chico que el de acá, ¿verdad? Entonces esto es una cadera o un centro de osificación hipoplásico, ¿no? Una alteración. Otro signo que sirve es la línea de Shenton-Menard, que es la continuación del borde interno del fémur con el borde superior de este agujero operatriz, que debe ser continuado. Con esto debe ser continuado. Aquí no está continuado, está quebrado, ¿no? Línea de Shenton-Menard. Entonces tenemos la línea de Hilgenreiner, la línea de Perkins y los cuadrantes de Putti, otros le llaman Ombredani, cuadrantes de Ombredani. Vale. Lo mismo, pero en una radiografía de verdad, en la que la línea celeste es la línea del Hilgenreiner. La verde es la línea de Perkins, con los 4 cuadrantes en cada cadena. Y ustedes pueden ver ahí que el cartílago de crecimiento es normal, es simétrico, está ubicado en este cuadrante, ínfero interno. Sí, eso sí se ve que está grande. La línea de Shenton-Menard está ahí normal. El ángulo acetabular, miren aquí, acá, es adecuado, simétrico. No lo hemos mencionado, pero por ahí está que la placa, la radiografía, tiene que ser tomado en AP estricto, pero estricto, si no nos puede engañar. En el niño a veces es difícil, ¿no? A veces ponen hasta un sedante y tiene que ser estricto, tiene que tomar hasta que salga bien esta placa. Esta es otra radiografía, porque este está en esquema, ¿no? Y se toma con los miembros en la dirección de 45 grados cada uno, con lo cual entre los dos hace 90 grados. Entonces hay una maderita que se le pone en medio así y se pegan los dos miembros ahí. Se toma la placa y lo normal es que la línea del fémur se prolongue y pase atravesando el acetábulo. El lado izquierdo está pasando por el acetábulo, pero en el lado derecho, para nosotros el lado derecho, la línea pasa por fuera del acetábulo, ¿verdad? El lado derecho está luxado, está anormal. Y en la línea media arriba, las dos líneas deben cruzarse en el mismo sitio, en la línea media. En este caso, una va a pasar por el medio de un sitio y la otra más arriba. Eso se llama radiografía de von Rosen, test de von Rosen. Test de von Rosen y la radiografía es von Rosen. Una radiografía en la que no se ven los cartílagos, ¿verdad? ¿Por qué aparecen en 4 o 7 meses? Pero sirve para ver los ángulos, sirve para ver la línea Shenton, y sirve para ver si hay anormalidad en fémur y pelvis. La enfermedad luxante puede también alterar el fémur y la pelvis, el ilíaco. En Chile, por ley, la ley establece que todos deben tratarse o deben de controlarse a los 4 meses de edad en la radiografía. Es la ley que establece eso. Y han visto que cuando se detecta a esta edad, como una simple radiografía, el costo no es muy barato, pero
toda la población significa ciertos gastos, es más barato que asumir los gastos de las secuelas en el adulto. Entonces, por ley, a los 4 meses deben tomar radiografía. El médico tiene la obligación de pedir una radiografía a los 4 meses, radiografía. No obstante que no, en algunos todavía no se ve, se insinúan. Ustedes no lo ven, aquí está el cartílago, que no es muy radiopaco. Aquí se ve algo más. Ahí se ve mejor. Ahí se ve una manchita. Ahí también. Bueno, y les cuento una anécdota. Mi familiar me pide que... Yo no soy ortopedista infantil, pero me actualizo con los colegas, como el doctor Simpson y otros. Siempre estoy preguntando para traer acá algo actualizado. Y bueno, me dijeron, han nacido así, hay que pedir una radiografía, pero tiene chiquito, no, así se puede tomar, tenía 4 meses. Entonces, independientemente lo hizo ver por un pediatra. El pediatra dijo, no, tenían un muy pequeño, ecografía. No me hicieron caso. Pero bueno, sí, estaba bien. Me quedé un poco insatisfecho, pero después vino una chilena experta en el santo y me enseñó que sí sirve porque si presentara alguna anormalidad ya se puede tomar acción, ¿no? Ya se puede iniciar un tratamiento. Si esto estuviera fuera, pues se hace el tratamiento indicado, no esperar, y si se estudia la mamá se pasan los 6 meses, ¿no? Me quedé satisfecho, porque sí sirve, pues. Aquí se ve la línea Shenton-Menard, miren aquí. Y aquí también, ¿no? Sigue. Pero aquí se ve el núcleo, que se ve ahí mejor, que no está en el cuadrante interno, los ángulos están normales, un poquito mal, ¿no? Esta es otra radiografía de verdad, pero aún cuando no está la línea de Perkins, ustedes ven que hay una asimetría del núcleo de crecimiento, y si ustedes trazan la línea de Perkins en el lado que vemos a la derecha, ya se ve que el cartílago va a estar super externo. Esa es una cadera que está luxada. Cuando el núcleo de crecimiento está en el cuadrante inferointerno, es normal. Cuando está en el superexterno, es luxación. Y cuando está en el inferoexterno, es subluxación. Entonces ahí hay hipoplasia, ¿no? Hipoplasia. Esta es una radiografía de una persona adulta. Esto es lo que hay que evitar. Y como hemos mencionado al principio, es bilateral. Aquí en el lado izquierdo también parece que hay una leve, ¿no? Ojitos. Pero en el lado derecho de la paciente pues hay una luxación, ¿no? Está ascendido, aquí hay una asimetría de longitud, cabeza deformada. El acetábulo, donde debe estar la cabeza, es acá, se denomina paleocótilo. Y el lugar donde se aloja, que no es el normal, se denomina neocótilo. Si esta paciente tiene, ¿es hombre o mujer? Varón, ¿no? Si tiene esta paciente 40 años, 45 años, que es cuando se produce mayor limitación por dolor, por desgaste prematuro, se trata de corregir. En algunos no es tan fácil colocar la prótesis en su lugar, en el paleocótilo, porque toda su vida está con el miembro arriba, o sea, todo estaba encogido, músculos, tendones, nervios, la parte grande puede ceder un poco cuando no es muy ascendido, ¿no? Pero hay esto no está muy, hay otros que están más ascendidos, ¿no? Entonces es un poco riesgoso colocar la prótesis en el paleocótilo, porque toda la vida estaba así, está encogido.
Y si se tracciona mucho, puede producir daño en el nervio. La arteria y la vena sí pueden ceder, pero el nervio puede producir, el estiramiento puede producir una parestesia, neurofraxia, neurognesis o axonognesis. Entonces, para evitar eso, si se quiere, eso se tiene que analizar. Cuando es muy alto, se hace una osteotomía, o sea, se corta en el lado que se opera. Se corta, se hace ostectomía, porque hay ectos se sacan, ¿no? Se saca corta acá y se corta acá y se saca un fragmento de fémur para cortar, pues pueda reducir. Se puede hacer en la parte proximal o en la parte distal y hay que poner una plaquitomía, ¿no? Cuando tiene mucho que bajar. Bueno, esto es lo que hay que evitar haciendo un buen diagnóstico. ¿Y cuándo se debe hacer? En el recién nacido, idealmente. O sea, los partos deben ser atendidos por neonatólogos. Ahí se ha hecho un estudio y se ha visto que la mayor cantidad de partos, especialmente en países como el nuestro, no son atendidos por neonatólogos, ni siquiera por médicos. Hay un porcentaje de nacimientos que son atendidos por, ¿cómo dicen? Comadronas, ¿no? Comadronas. Bueno, los que entonces pasan desapercibidos en muchos casos. El que debe recibir al recién nacido es el neonatólogo. El primero que lo coge es el neonatólogo. Y él tiene que evaluar, no solo esto, todo. Le hace un examen completo. Y ahí detectan parálisis, de polino, incorporado, en fin, una serie de alteraciones epidemiológicas o espina bífida ocúlea. Y si encuentra esto, pues ya tienen que hacerlo ver, ¿no? Cuando no es visto por el recién nacido en la jerga decía sapo. ¿Qué cosa es sapo? Usted es neonatóloga y está de guardia y nació y usted ya no va, es puro sapo, sin atención pediátrica oportuna. Sapo, puro sapo. No va, tiene que estar en el momento del parto, llaman al neonatólogo. Los prematuros, todo eso tiene que ver. ¿Cómo se membrana ya? Una serie de alteraciones del neonatólogo que lo detectan. Y las caderitas estas de niños también el traumatólogo no lo ve el pediatra, otros especialistas. El traumatólogo lo ve cuando ya salud y ya no hay nada que hacer, ¿no? Salvo que sean derivados o la mamá tenga cierta inquietud, porque el niño no dice nada, pues casi menos, salvo que la mamá o alguien le diga, control del niño sano al ortopedista infantil, el pediatra también no tiene que ver. Entonces hay que ponernos en alerta de poder para enviar al niño al ortopedista infantil para que descarte, ¿no? Si sospecha. Incluso en control del niño sano, como les dije en Chile, 4 meses, una radiografía obligatoria a todos, por ley, por ley. Y esto es en el recién nacido. Hasta los 6 meses hay tiempo. Pero cuando llega a San Juan de Dios, ¿qué les parece? Operamos a una niña de 13 años con luxación bilateral de los dos brazos. Niña de 13 años, hija de pediatra. ¿Qué les parece? Hija de pediatra. Las dos caderas así, las dos. Primero uno y después la otra. Así parece increíble, ¿no? Pero así es, eso nunca me voy a olvidar. Y siempre les menciono. Bueno, ahí había problemas. Mi papá vivía separado de mamá. Otro caso de lo mismo, adulto, bilateral, como es más del 50% es bilateral.
Miren esa neocótilo y paleocótilo, ¿no? El paleo es el antiguo, el verdadero, que no tiene la cabeza, está por arriba. Esta persona, este paciente, tiene pues un aparente acortamiento de miembros, ¿no? Porque las caderas no están en el acetablo, está por arriba. Dan una apariencia de tener un tronco muy largo para los miembros. Se lo ve así. La apariencia es de que el tronco es muy largo y los miembros cortos, ¿no? Están por arriba. Les digo yo, se parecen como itis, así. Los miembros inferiores cortos proporcionalmente al tronco. Esta imagen. Bilateral, luxación congénita bilateral. Y bueno, les decía pues que la radiografía tiene que ser bien tomada, AP estricta, no siempre entonces es confiable, porque si no nos engaña, si no es bien tomada puede darnos falsos signos. Sirve para ver la migración del cartílago o de la cabeza pulmonar. La cabeza pulmonar está en el cuadrante súper externo cuando está luxado. También sirve para ver el acetábulo, que puede estar chico, no contiene a toda la cabeza pulmonar, a toda la cabeza. Normalmente está cubierto, ¿no? Pero cuando es aplanado, media cabeza está afuera, o casi nada está en el acetábulo. Es ese continente y contenido se habla. Y para ver si el cartílago es chico o grande, por ejemplo, en el otro lado, el rectángulo. La ecografía actualmente ya se está usando más en el estudio de la enfermedad luxante de cadera y sirve para ver algunos detalles. Se pide de preferencia antes de los 4 meses, que es cuando no se ve en la radiografía el núcleo de crecimiento. Y incluso da algunos datos más, porque se habla de una ecografía dinámica. Durante el examen se le hace mover la caderita al niño y se puede ver si se luxa, si es inestable, ¿no? O sea, se hace la manera de elevarlo y puede dar un dato adicional, cadera inestable. La tomografía también es útil, sirve para ver la posición de la cabeza, si está en retroverso, anteverso del cuello, y para delimitar mejor el acetábulo y en las luxaciones posteriores. El fémur, si nosotros presentamos esto de plano, el cuello no es para verlo al suelo, tiene una anteversión. Y en la vista AP esto tiene un ángulo, ¿no? 128, 130 es lo normal. En las caderas displásicas este ángulo es mayor, puede ver 150, 160 grados. Y la anteversión, que es 10, 12, hasta 15 variaciones, la anteversión, que es la dirección del cuello, la dirección del cuello es esta, ¿no? Tiene una anteversión, es mayor también, tiene mucha anteversión. Cuando se corrige quirúrgicamente, se hacen osteotomías para corregir ambas cosas. O sea, el valgo muy acentuado, se hace una ostectomía aquí, se saca una puña de hueso y se cierra, ¿no? Se cierra aquí. Se cierra, entonces el fragmento se va a analizar y se corrige el ángulo muy acentuado. Lo mismo que la anteversión. Si está muy anteverso, se desrota, ¿no? En el corte, a la hora que se une, se desrota y se disminuye la anteversión. Entonces las osteotomías que se hacen son varodesrotadoras. Otro examen es la ortografía, que es una radiografía con sustancia de contraste. Se inyecta una sustancia de contraste y se va a dibujar el espacio ocupado por el contraste, ¿no? En la cadera. Si la cadera no está en su lugar, pues se va a llenar toda la parte del acetábulo, que se va a ver en la radiografía, la mancha mayor de lo normal. Si se presenta esa imagen, que es en 2 partes, por la presión del psoas ilíaco, el psoas ilíaco abajo, ¿lo ven? Presiona la cápsula que está llena de líquido y va a mostrar en la radiografía 2 manchas blancas, que se conoce con el nombre de reloj de arena. Esto también sirve para controlar después de reducir, para ver si la cabeza entró en su lugar.
artrografía. Entonces, como un resumen, diagnóstico de imágenes de recién nacido hasta los 4 meses, 4 o 5 meses. Ecografía, dice, porque no se ve el cartílago, pero ya hemos visto que también sirve. En Chile, por ley, obligatorio, todos los 4 meses radiografía. Después de los 5 meses, rayos X. La artrografía, la que se usa el contraste, sirve para ver partes blandas, también sirve para ver si se ha reducido bien la cadera con un método no quirúrgico. La imagen del reloj se muestra cuando la cabeza está afuera. Y si el grosor de contraste es más de 7 milímetros es porque está luxada. Al examen físico hasta los 2 meses, las maniobras que hemos visto, ¿no? Controlar y barro. Mayor de 2 meses, pues hay limitación para la reducción, hay asimetría de pies y un acortamiento femoral aparente con el signo de Galeazzi, ¿no? Positivo. Mayor de 12 meses, cuando ya deben caminar, pueden encontrar retardo en el inicio de la marcha de paso y el signo de tren del empuje positivo. Se puede decir que hasta los 6 meses es la etapa dorada del tratamiento porque no hay secuelas. Mientras más pronto, mejor. De 6 a 18 meses es gris, pues, pueden haber secuelas. Cuando ya no queda igual. Y más de 18 meses definitivamente que va a dejar secuelas ya irreversibles. Bueno. Tratamiento hasta los 6 meses, forma no quirúrgica. Se emplean arneses y aparatos ortopédicos como el de Pavlik. También hay férula de Fresca, férula de Von Rosen, de Brown, aparatos de Kies. El más usado acá es el arnés de Pavlik, que da muy buenos resultados hasta los 6 meses. Esas son diferentes férulas que se usan: Von Rosen, Trace, de Brown, la almohada de Fresca y el doble pañal o doble triple, que es el menos confiable. No sirve. Y no sirve porque la posición debe ser en forma permanente, ininterrumpida. O sea, la posición que adopta el tratamiento debe ser permanentemente e ininterrumpida, incluso para el cambio de pañal y ropa. No debe variar. En el caso del pañal, se pierde la relación. No sirve para doble. Reducción cerrada. Simplemente se coloca, antes de los 6 meses, se coloca el arnés de Pavlik, que es la reducción y flexión de cadera. Flexión de rodilla y cadera y abducción. De esa forma se centra el fémur del acetábulo, va a estar bien cubierto y bien centrado. Y la presencia de la cabeza en un acetábulo displásico estimula al acetábulo para que crezca normal, para que se normalice. Está fuera, permanece el acetábulo displásico, queda mal, ¿no? Pero si se coloca en su lugar, la estimula para que se corrija solo. De hecho, un porcentaje de caderas displásicas evolucionan de forma espontánea, corrigiéndose. En los mayores de 6 meses, el arnés de Pavlik ya no funciona bien, falla. Y es que se va llenando, el acetábulo se va llenando de un tejido que ya no se puede reducir. Y si está ocupado el espacio acetabular y uno insiste, no va a entrar. Y al no entrar queda separado y tensión. Por toda la parte blanda está estirado, ejerciendo una presión contra la cabeza. Y la presión de la cabeza va a hacer que la cabeza se necrose. Le llaman el arnés de Pavlik. Aquí el arnés de Pavlik con sus partes tiene una correa horizontal en el pecho, tiene 2 tirantes por los hombros a cada lado y 2 correas anteriores
va por delante de la pierna, y otra por atrás, los posteriores, y estribos para ambos pies, ¿no? Regresa. Miren la posición del muslo, es casi 90 grados, ¿no? 90 grados prácticamente. La rodilla también flexionada. Esa posición debe conservarse ininterrumpidamente. Aquí ejemplos de tratamiento no quirúrgico, o sea, tratamiento ortopédico. Al instante aquí, un ejemplo de una cadera displásica. Observen que esta cadera es más vertical que la derecha, ¿no? Aquí la posición con la, pero la ve, hable, un control a los 2 años, y acá, ¿cuántos años? A los 4 años, el resultado satisfactorio. Se corrige el acetábulo, está corregido. ¿Sale? Reducción ortopédica y reducción no quirúrgica, ¿no? Se recomienda hacer tracción blanda preliminar. ¿Por qué? Porque la contractura muscular pues va a impedir que se reduzca y que haya una presión de la cabeza en el acetábulo, lo cual puede conducir a una necrosis. Entonces, previamente se hace tracción de partes blandas, no se opera. Se pone una tracción, un peso pequeño y con eso las partes blandas van estirando. Entonces, a la hora de reducir no hay mucha tensión. Se pone anestesia general, no hay ningún corte,